Los doctores se encogieron de hombros y los padres ya se estaban despidiendo de su hijo alimentado. Pero tan pronto como la enfermera se puso manos a la obra, trajeron a un recién llegado, lo transfirieron de algún lugar por la noche. Antonio Díaz pidió que vinieras a su oficina en unos 10 minutos. Al ver a Adriana dejar a un lado su sándwich y prepararse para levantarse de la silla, la ordenanza Beatriz añadió rápidamente: no es tan urgente, 10 minutos no 10 segundos, él mismo está tomando café, mira, saltando como loca, ¿no puedes escuchar primero? Si sigues reaccionando así todo el tiempo, no durarás mucho en el trabajo. Por un lado, es bueno que todavía haya gente como tú, pero generalmente pasa un año o dos y las chicas ya no quieren correr con los pacientes. Realmente no recibes gratitud de nadie, pero los parientes insatisfechos se acumulan cada día. La mayoría de los pensamientos de Beatriz los expresó para sí misma, mirando la espalda de la joven enfermera Adriana con cansada simpatía. Una buena chica vino de algún lugar lejano, educada, no malcriada, no asquerosa. Encontrará una palabra de apoyo para todos, y si simplemente guarda silencio con simpatía, está muy cansada. Incluso los pacientes más caprichosos no la molestan, aún no ha dicho nada malo de nadie. Algunas de las chicas piensan que solo está fingiendo parecer buena para todos, pero ¿cuál es el punto de fingir? ¿Cuál es el beneficio? Su hospital es ordinario, no una clínica privada en Suiza. Probablemente no te recompensarán por la empatía como por el servicio VIP. Ella es simplemente así. Es una lástima que personas así raramente tengan suerte, la mayoría de las veces solo las atropellan. Pero si Beatriz tuviera una nuera así, Beatriz la apreciaría, no la ofendería y no dejaría que su hijo la ofendiera. Definitivamente serían amigas, pero es inútil soñar. Su hijo ha estado persiguiendo a una princesa escandalosa durante 2 años que disfruta jugando al amor. Beatriz se quedó pensativa durante un minuto más, apoyándose en el mango de la fregona y lentamente se fue al otro extremo del pasillo del hospital. Antonio Díaz te llamó. Adriana apareció en el umbral de la oficina, llamando a la puerta un par de veces antes de entrar, por si acaso. Sí, lo hizo, confirmó el médico de guardia, tomando un sorbo de café fuerte. Tenemos un nuevo paciente de la unidad de traumatología regional en la sala privada, quien fue traído en ambulancia después de un accidente. Necesito que lo cuides de cerca. Ahora te explicaré. Antonio Díaz tomó otro sorbo cansado y prolongado de café y continuó después de una pausa. Es una situación impactante para la familia. Comenzó como un caso típico, un joven sano tuvo un accidente de motocicleta. Suerte para él, las lesiones no fueron peligrosas en absoluto, pero por alguna razón está empeorando cada día, aunque debería haber vuelto a su caballo de hierro ahora. Naturalmente, programaron pruebas de inmediato y detectaron de inmediato un tumor maligno agresivo, cuyo crecimiento fue acelerado por el trauma. Por supuesto, lo enviaron a nosotros, ni siquiera tienen los analgésicos adecuados allí. Lo trajeron en taxi médico, no lo pospusieron hasta la mañana. He encontrado descripciones detalladas de casos similares en la literatura, pero solo he visto que esto suceda tan rápido e irreversiblemente por segunda vez en 35 años de práctica. En tales casos, las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. Los milagros suceden, pero es una fracción del 1%. Intentaremos aliviar el síndrome postraumático, el dolor y lo daremos de alta a casa por ahora. Los padres ya saben todo, creo que se han preparado mentalmente para lo peor, ahora están pidiendo minimizar el sufrimiento de su hijo. No solo con medicación, sino también con atención y cuidado de calidad, para crear una atmósfera lo más cómoda posible en un hospital ordinario. No son jóvenes por lo que he entendido, son sensibles y el hijo es su único hijo. Les aseguré que tenemos un personal sensible y atento, principalmente refiriéndome a ti, Adriana, y pondremos a Camelia Muñoz en tu turno también. Ella será adecuada, ¿qué piensas? Camelia definitivamente lo manejará, confirmó Adriana con confianza. Y gracias por confiar en mí, Antonio Díaz, sabes que no tengo mucha experiencia,
Sin embargo, decidiste confiarme un paciente así. He estado trabajando con personas durante 4 décadas, Adriana, así que sí, sé mejor, respondió el doctor bruscamente, no siendo aficionado a las conversaciones sentimentales prolongadas. Esencialmente, solo haces todo como de costumbre, estrictamente según la prescripción, además de cuidado atento. No hay absolutamente nada difícil para ti aquí. 5 minutos después, Adriana ya estaba en la habitación del paciente. Carlos Ramírez, 26 años, hoy es su primer goteo, necesitan 2 al día. Los turnos de Adriana alternan según el horario, primero noche, luego día. Usualmente, después de regresar del turno nocturno a un alojamiento alquilado, Adriana se duchaba, desayunaba e intentaba dormir un poco, especialmente si no había logrado dormir al menos media hora durante la noche. La tía Elena, para cuando Adriana llegaba, a menudo ya se había ido al trabajo, dejando una nota divertida bajo el imán en la nevera sobre qué desayuno esperaba a Adriana en la nevera o en la estufa. Elena, la casera, estaba sola. Su hijo había estado viviendo y trabajando en la capital durante 7 años y no visitaba a su madre. ¿Qué había para él allí? Ella misma viajaba con gusto para visitarlo, organizando salidas culturales para sí misma, como prefería llamar a estos viajes. Elena alquilaba la habitación vacía de su hijo, 2 chicas estudiantes habían vivido con ella, y ahora, durante 6 meses, una joven enfermera, Adriana, había estado viviendo con ella, a quien llamaba tía Elena. No era aburrido con los jóvenes, ambas estudiantes eran chicas agradables y alegres, pero un poco desordenadas. Si a veces limpiaban su habitación, se olvidaban completamente de la cocina y otras habitaciones. Elena las perdonaba, eran jóvenes, sus cabezas estaban ocupadas con otras cosas en su tiempo libre de los estudios, y ella limpiaba en silencio. Tal vez el destino se apiadó de ella por esto y finalmente le dio a Adriana. Por el contrario, Adriana tenía que regañarla por intentar demasiado ayudar con las tareas del hogar. Tú, Adriana, ganarás dinero, te irás de vacaciones, todos los turistas se dispersarán por las playas para tomar el sol y nadar, y tú te quedarás en el hotel ayudando a limpiar las habitaciones. Vamos, ponlo de nuevo en su lugar, tendrás mucho tiempo para trabajar en tu hospital, no solo estás puliendo uñas allí. Me pagas alquiler, no dejas un desorden y yo limpiaré después de mí misma, de alguna manera. De hecho, Elena carecía del espíritu para negarse por pura alegría, Adriana a menudo la trataba con algo sabroso, podía inventar algo interesante con los productos más simples y baratos, según su estado de ánimo. Especialmente los pasteles y tartas le salían bien. La casera no se quedaba en deuda, a menudo cocinaba el desayuno para Adriana cuando regresaba de los turnos nocturnos. Adriana se había acostumbrado al hecho de que apenas podía quedarse dormida de inmediato. Mientras viajaba a casa, parecía que tan pronto como apoyara la mejilla en la almohada, se quedaría dormida, pero en realidad, todos los eventos del turno nocturno pasaban ante sus ojos como un caleidoscopio. A veces los revivía todos durante media hora o incluso una hora entera. Está bien, declaró la tía Elena al enterarse de esto. Todavía eres demasiado joven e impresionable. Ya verás, el tiempo pasará y te dormirás después de un turno y no pensarás en nada. El cuerpo sabe mejor que nosotros cuando se acumula la fatiga y se necesita descanso. Hoy, la teoría de la tía Elena se estaba desmoronando. El cuerpo de Adriana parecía haber olvidado que no había dormido ni un minuto en la noche y no lo recordaba ni en el autobús de camino a casa ni en la cama en casa. Adriana ni siquiera probó su cazuela de requesón con pasas favorita, cuidadosamente preparada por la tía Elena. Carlos, el nuevo paciente, estaba constantemente en su mente. Se le había recetado el analgésico más fuerte posible y no empezaba a hacer efecto de inmediato. Cuando Adriana entró en la habitación con el suero, inmediatamente encontró su mirada. El joven estaba medio tumbado bajo la manta, con la cabeza y los hombros anchos apoyados en una almohada alta. Pelo rígido de color ceniza, ojos oscuros, inteligentes y tercos, y su rostro inmóvil,
pálido gris como las paredes y el techo del hospital. Paciente fuerte, pensó Adriana. Decidió comportarse como si no le estuviera pasando nada terrible y todo esto fuera solo un malentendido temporal. Buenas noches, soy Adriana, tu enfermera de sala. Estaré aquí toda la noche, así que no te preocupes, todo irá bien para ti, dijo, tratando de sonar calmada. E inmediatamente se dio cuenta de que él estaba experimentando un dolor insoportable cuando, con los dientes apretados, respondió tensamente, Carlos. Encantada de conocerte. Por favor, no hables, es difícil para ti ahora, interrumpió Adriana con una suave petición, empezando inmediatamente a preparar el suero. Claro, es solitario en el hospital sin conversación. Honestamente, a mí misma me gusta charlar con los pacientes cuando nadie necesita ayuda urgente. Ahora te pondré este dispositivo que te dará el suero. Tomará casi una hora y en unos 20 o 30 minutos el analgésico empezará a hacer efecto. A veces funciona antes. Podrás dormir unas horas y por la mañana te despertarás sintiéndote mucho mejor que hoy. Cuando empieces a sentirte mejor, no será arriesgado para ti gastar energía en conversaciones. Todo listo. Quédate quieto, no muevas el brazo durante todo el procedimiento. ¿Te resulta cómodo? El chico asintió, intentó sonreír y respondió en voz baja, sí, gracias. A veces sucede que una persona está enferma e indefensa y se siente tan bien y tranquilo a su lado. Es como si él hubiera decidido conscientemente ayudar a Adriana para que ella pudiera ayudarlo a él. Los milagros ocurren, pero son 1 en 100, recordaba las palabras de Antonio Díaz. Que Carlos esté en ese 1%, pensó de inmediato como una súplica a poderes superiores desconocidos. Y entonces la mirada de Adriana cayó sobre un objeto oscuro entre Carlos y la pared adyacente a la cama. Oh, qué grueso, dijo Adriana mientras se acercaba a la cabecera de la cama y sacaba el libro de detrás de la espalda del chico. Respeto a aquellos que todavía leen libros en papel. Los electrónicos no son lo mismo, aunque no sé cómo explicarlo. Te lo devolveré por la mañana, lo juro. Ahora, después del suero, necesitas dormir, dijo, su mirada deteniéndose en el libro cuyo nombre del autor acababa de leer. Oh, es Dune. El primero. Lo leí hace poco y ahora he empezado el segundo de la serie. Carlos volvió a sonreír con una expresión completamente diferente y Adriana, adivinando, respondió firmemente a la petición silenciosa, no, ni lo pidas. No está permitido aunque, ¿qué tal si te lo leo en voz baja? Tenemos casi una hora entera. Veo dónde está el marcador. Solo has logrado leer unas pocas páginas, todas las partes interesantes aún están por venir. ¡Qué suerte tienes! Adriana acercó una silla a la mesa de noche, donde era conveniente colocar el libro, lo abrió en la página con el marcador y comenzó a leer en voz baja pero distintiva desde el primer párrafo. Adriana leía, a menudo levantando los ojos del libro hacia la vía intravenosa, luego a la mano y la postura del paciente, todo estaba en orden. De vez en cuando miraba el rostro de Carlos y, cuando bajaba la mirada al libro, sabía que él aún la miraba intensamente. Las personas se distraen del dolor físico de maneras muy diferentes. Muchos concentran su atención en algún objeto, observándolo tal vez. Carlos se sentía incluso un poco mejor cuando miraba a la enfermera leyendo para él como prometió Adriana. Media hora después de la vía intravenosa, Carlos pudo dormirse, la noche en la sala fue tranquila. Adriana recorrió las habitaciones, todos dormían. Mientras estaba ocupada en la estación de enfermería con las tarjetas de los pacientes, adjuntando resultados de pruebas e imágenes, escuchaba atentamente el silencio. El sueño se disipó como el viento, aunque aún no había hecho una taza de café para su salvadora. En casa, Adriana logró dormir una hora, pero el sueño fue inquieto y sensible. Al despertar, abrió las cortinas y descubrió que las nubes que habían estado colgando sobre la ciudad durante 3 días finalmente se habían dispersado. El sol parecía aparecer y de inmediato calentaba. El verano comenzaba a sentirse como verano,
era algún tipo de buen augurio. Adriana decidió salir a caminar, recorrer el parque hasta el mercado a comprar fresas, hornear sus tartaletas de bayas favoritas con la tía Elena. Después de todo, algo había que hacer para acercar la hora del regreso de la tía Elena del trabajo. Quería compartir con ella los eventos del último turno, contarle sobre el nuevo paciente, como si recordarlo y hablar de ello todo el tiempo le facilitaría a él. Elena escuchó más atentamente de lo habitual la historia de Adriana, permitiéndose distraerse solo por sus pasteles favoritos, capaces de endulzar cualquier problema mundano. No solo dedujeron la escasez del salario de todos en la tienda, sino que tampoco le pasó nada bueno a la chica. Aún no entiende qué le pasó. Si tan solo no fuera tan casera, no le habría pasado una tontería tan peligrosa. Hay muchos chicos sanos alrededor y toda la noche solo habla del paciente incurablemente enfermo, incapaz de sacarlo de su mente. Sí, eso es una lástima, dijo en voz alta la tía Elena, pero aún así, necesitamos tomarnos un descanso del trabajo, pensar también en nosotros mismos. Si no nos cuidamos, Adriana, nadie querrá cuidarnos. Así es como es. Tus pacientes serán los primeros en sufrir si no descansas, y no quiero pensar en las cosas malas, quiero pensar en las cosas buenas. ¿Qué tal si vamos al cine hoy? Hay una comedia ligera en el centro, vamos a reírnos un poco al menos. ¿No podemos de repente tomarnos un descanso entre semana? No somos señoras mayores para desperdiciarnos en casa, especialmente yo. Elena incluso se sentía orgullosa de sí misma por persuadir a Adriana. La próxima vez llegarán a una discoteca o algo así, pero no todo de una vez. Adriana creció lejos de aquí, aún no tiene amigos o conocidos en la ciudad, pero la tía Elena es igual de buena. Todas las personas normales disfrutan de las vacaciones, incluso aquellas que aman su trabajo, si hay algo importante en su vida además del trabajo. Pero Adriana podría haber perdido sus primeras vacaciones en su vida si no se lo hubieran recordado. Bueno, Adriana, considera que todas las piezas están encajando, anunció Antonio Díaz. A partir de lunes tienes tus vacaciones programadas y tu paciente, Ramírez, lo daremos de alta en casa el viernes, que es mañana, y no tendrás que delegarlo a nadie. Dándole de alta a casa, Adriana estaba desconcertada. Apenas puede levantarse de la cama sin analgésicos. A casa, Adriana, a casa. Hablamos de esto cuando fue admitido. Tienes buena memoria, chica. Hicimos todo lo que pudimos por él. No cometimos errores. Sus padres nos están agradecidos. Has estado cuidándolo como una hermana durante más de una semana ya. Contratarán a un cuidador experimentado para seguir todas las instrucciones para su alivio en casa. No son millonarios, pero pueden permitírselo, y para cualquier persona, tan pronto como la necesidad de hospitalización desaparece, inmediatamente se siente mejor en un ambiente relajado en casa. Créeme, es así de simple. Adriana, Antonio Díaz dijo con seriedad y preocupación, como si la enfermera apenas lo escuchara. Sí, te escucho, Antonio Díaz intentó sonar sensata y calmada. Él, en respuesta, intentó cambiar su tono a uno más confidencial y amable. Adriana, escucha, no verás muchos casos desesperanzadores como este, incluso si te atreves a quedarte en la profesión durante toda tu vida. Por lo general, los resultados de tu ayuda serán visibles a simple vista. Ayudarás a un montón de personas que son resilientes, chica. Pero para eso necesitas vivir y descansar adecuadamente, de lo contrario, tu entusiasmo no durará mucho. Así que, a partir del lunes, irás alegremente a tus vacaciones, Adriana Alonso. Y ahora ve y trabaja, aún te quedan 2 turnos hoy y de sábado a domingo. Eso significa que hoy es la última oportunidad para decirle adiós a Carlos. Adriana reflexionó durante mucho tiempo y no pudo decidir por sí misma si era correcto no decirle aún su diagnóstico. Sus padres pidieron eso. Les explicaron detalladamente por qué casi no hay esperanza. Pero ya. Sé que no quieran rendirse o que no hayan encontrado la fuerza para decirle la verdad a su hijo todavía. Adriana enfrenta cada turno con el pensamiento,
espero que Carlos no descubra nada hoy. Las horas de visita ya habían terminado, pero se podía escuchar una voz alegre desde la sala. Adriana entreabrió la puerta y vio a una chica desconocida junto a Carlos. La rubia llamativa, con el cabello largo y liso, giraba animadamente en la silla, mostrando su teléfono bajo la nariz del chico y narrando descuidadamente, y aquí estamos en Mioca con Elvira y mamá. Mira, ni una sola nube en el cielo. Así fue durante toda la vacación. Y en Palma, una de las bahías más hermosas del mundo. Y esto es cuando fuimos a la Cueva del Dragón. La chica ajustó elegantemente los mechones de cabello que caían sobre su rostro y hablaba sin parar, sin notar que Carlos la escuchaba, completamente indiferente. Desde el umbral, Adriana pudo darse cuenta de que él sabía todo lo que le estaba pasando. Una terrible sospecha atravesó a Adriana y ella cerró las palmas repentinamente frías, sintiendo el temblor en ellas. Es una tontería inventar cosas sin fundamentos sólidos. Necesitaba hablar con Carlos como si nada hubiera pasado durante los últimos procedimientos. Solo un poco más para soportar. Adriana había planeado su vacación desde hace mucho tiempo. Regresaría a su ciudad natal para visitar a sus padres y hermanas, a quienes extrañaba mucho, aunque intentaba no admitirlo. Afortunadamente, había videollamadas que hacían que su familia pareciera estar justo allí con ella. Pero no todos los miembros de la familia estaban incluidos en estos planes. Allí estaba su abuela. Viviendo en el pueblo junto al río, cerca de la montaña sagrada, había una pequeña abuela terca, indiferente a las comodidades de la civilización. No estaba dispuesta ni siquiera a reconsiderar sus creencias ligeramente por el bien de hablar con su querida nieta mayor por más de 2 minutos por teléfono. Las raras ocasiones en las que la abuela decidía hacer una llamada eran recordadas por toda la familia. A lo largo de toda la historia de la comunicación móvil, había menos de ellas que los dedos de ambas manos combinadas. La abuela consideraba que la comunicación cara a cara era genuina. Mamá, no piensas en nosotros para nada, trataba de persuadirla a su hija Camella, la madre de Adriana y de 2 gemelos menores. No quieres mudarte a la ciudad. Piensas que eres más necesaria aquí. Bueno, respetamos tu decisión, pero resulta que vives lejos de nosotros, completamente sola, y ni siquiera sabemos si todo está bien contigo. Sí, no son palabras insuficientes para sacar cualquier información adicional por teléfono. Si algo me pasa, lo sentirás de inmediato, tenlo por seguro Camella, la abuela sonrió con calma. Después de todo, sigues siendo mi hija. Y si no tú, entonces Adriana, mi querida nieta y tocaya, un teléfono móvil es para aquellos que realmente no quieren ver a sus seres queridos. Haces una llamada, marcas la casilla de que has mostrado algo de atención, pero siempre pienso en todos ustedes. ¿Sabes eso? Y simplemente ven a visitarme cuando lo deseen. La abuela de Adriana, en cuyo honor Camella nombró a su hija mayor, siempre de alguna manera sabía cuándo llegarían los invitados sin necesidad de llamadas telefónicas. No importaba cuánto lo intentaran, nunca la tomaban desprevenida. Las tartas más deliciosas, ensaladas, té de hierbas fragante con miel siempre estaban listos exactamente cuando los familiares llegaban y nadie se sorprendía por eso. La abuela, una bibliotecaria jubilada de profesión, era en realidad una persona especial, sabiendo algo que era inaccesible para la mayoría de los demás, pero nunca demostraba su superioridad a nadie. Se les da a algunos y no a otros, simplemente decía y ayudaba a cualquiera que necesitara su asistencia, tanto personas como animales. Trataba muchas enfermedades graves con hierbas y tinturas. Algunos decían que incluso realizaba rituales en la montaña sagrada. La abuela no aceptaba dinero, pero podía aceptar un pequeño regalo si sentía que era dado de corazón. En muy raras ocasiones, pero sucedía, rechazaba al visitante. Varios años después, los aldeanos todavía recordaban la historia de cómo la abuela de Adriana se negó a tratar a un funcionario importante que había llegado desde lejos con un convoy de 3 coches.
Solo vine a ver a Adriana Arias por un remedio para la tos para mi hijo menor, recordaba Amelia, la madre de 3 niños vivaces y vecina, quien fue testigo principal del incidente. Me dio el remedio y salió a despedirme en el porche. Todavía estábamos charlando allí cuando llegaron. Inmediatamente podías decir quién era el jefe. Empujó su barriga hacia adelante y entró al jardín por la puerta abierta como si estuviera entrando a su propia casa, y el escolta lo siguió hombro a hombro como si estuvieran pegados. Avanzó como un invitado de honor, apuntando a la puerta, pero no pasó del porche. Nos vio y anunció: «He venido a ver a la abuela Adriana», y Adriana Arias simplemente respondió: «No podré curarte. Perdiste tu tiempo viniendo aquí». Yo estaba congelada de sorpresa. Nunca había oído que ella rechazara así de inmediato. El jefe se oscureció, la miró con irritación, pero se contuvo. Quería saber por qué esta anciana rústica lo trataba así, como si no pudiera creer que uno de sus subordinados la hubiera recomendado. Ella lo curó de una bronquitis crónica mientras los médicos ya le amenazaban con asma. Supuestamente, incluso estaba dispuesto a pagar según la tarifa de una clínica sólida. Entonces, él dijo: «Vamos adentro para una conversación detallada». Y Adriana Arias se paró en la puerta y sacudió la cabeza: «Veo que tienes una úlcera. No me ocuparé de tratarte. No soy una curandera, no me gusta mentir. No lo haré». Y él tuvo que irse. Se dio la vuelta y maldijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que la abuela lo escuchara. Ella no era de las que se ofendían, le hizo un gesto con la mano y eso fue todo. No pude resistir, pregunté por qué se negó. Ella dijo: «La razón aquí es insuperable, hasta que la persona cambie, no puede ser curada y él no cambiará. Úlceras como las suyas solo aparecen por una codicia insaciable». Una vez aconsejé a un hombre así que usara lo que había ganado para tratar a niños enfermos y me enviaron todo tipo de inspecciones, vinieron de todas partes, amenazaron con todo. Fue hace mucho tiempo, eras pequeña, pero tu madre lo recuerda. Secretamente traté a personas durante 2 años después de eso, realicé consultas en casas ajenas y cuando tu corazón no está en paz, el tratamiento se vuelve más difícil y lento. Es bueno que las autoridades locales cambiaran rápidamente en ese entonces, se olvidaron de mí y todo volvió a la normalidad. Adriana caminaba a casa después de su turno. Salió del hospital en una mañana fresca y brumosa después de un turno de noche y sintió ganas de caminar. No había prisa de todos modos, y pensó que sería mejor estar en movimiento. ¿Cómo no había pensado en su abuela de inmediato? Debería ir a verla primero, sus padres no se molestarían si Adriana fuera a ver a su abuela primero. Tal vez su abuela podría ayudar a Carlos, pero necesitaba hablar con ella cara a cara, no por teléfono, y dejar que su abuela entendiera todo de inmediato. Cuando no hay otras opciones para salvar a una persona, no puedes prestar atención a asuntos triviales. Desde el comienzo de sus vacaciones, parecía que alguien había intercedido por Adriana con la suerte. Conoció a su abuela casi un día antes de lo que esperaba. En lugar de su padre, su primo Félix la recibió en la estación. Coincidentemente, también estaba esperando a un par de sus compañeros de clase que planeaban una caminata por la montaña. Ambos amigos de Félix estaban aquí por primera vez y en cada esquina eran recibidos con vistas que asombraban su imaginación. Incluso el aire olía diferente aquí a lo que estaban acostumbrados. Tal vez por eso los chicos intentaban captar la atención de Adriana todo el camino con sus constantes bromas, compitiendo entre ellos en ingenio. Recordando las tradiciones de hospitalidad, Adriana hizo todo lo posible para parecer interesada para que ellos pensaran que les estaba escuchando. Aquí estaba el descenso medio olvidado del pasado, y luego los túmulos funerarios de nuevo, y había petroglifos antiguos en las rocas. Muy pronto, después de 3 largos años de separación, las 2 Adrianas finalmente se encontrarían. «Hola Adriana», diría la abuela tocaya, y la luz del sol brillaría en las arrugas alegres en las comisuras de sus ojos.
Hola Adriana, la tocaya que regresaba de los vecinos. La abuela simplemente se detuvo en la puerta de su propio jardín justo cuando el coche opuesto se detuvo y su nieta fue la primera en bajar. Los otros pasajeros intencionalmente se demoraron un poco, dándoles tiempo para intercambiar miradas a solas. La abuela Adriana exhaló aliviada, hundiéndose en el cálido abrazo de su nieta e intentando cerrar el círculo de sus brazos alrededor de la delgada espalda de su abuela. Invita a los chicos, a Félix y a quien más esté contigo, guiñó la abuela. Alimentaremos a todos, daremos un descanso y luego los enviaremos a su viaje y luego tendremos una charla exhaustiva cara a cara, mi golondrina dorada. No pienses en nada pesado ahora, solo descansa un poco con todos. Cuando su abuela le pidió que descansara, todos los que estaban cerca de ella sabían que era imposible resistirse. Eventualmente, olvidarían sus preocupaciones por una hora encantada. Adriana ni siquiera se apresuró. Antes de darse cuenta, los turistas hambrientos habían almorzado y se habían marchado de nuevo, dejándola sola con su abuela. La abuela miró el coche que se alejaba, tomó a Adriana del codo, la condujo de vuelta a la casa hacia la tetera antigua, la sentó a su lado en la mesa y dijo, bueno, cuéntame. Adriana contó todo lo que había sucedido en el mes previo a sus vacaciones. La abuela de Adriana se sentó cómodamente en silencio durante unos minutos después de que su nieta terminó la historia, como si estuviera sopesando algo. Acarició la tetera, caminó hacia la ventana, observó su sala de estar con su papel tapiz beige brillante y el enorme gato rojo que dormía sin vergüenza en el estante de flores, enrollado alrededor de una maceta de geranios escarlata. «Robo, ¿te quedarás aquí un rato sin mí siendo el jefe? Le pediré a Amelia que te alimente y tú cuidarás de ella y de sus hijos», dijo la abuela dirigiéndose al gato. Robo levantó la cabeza y miró atentamente a la joven Adriana, como si estuviera evaluando si valía la pena soportar tales inconvenientes por su petición. Después de un momento de reflexión, se estiró perezosamente sus patas delanteras, extendió sus dedos y sacó sus largas garras de las suaves almohadillas rosadas. «Gracias, querido, por permitirlo», agradeció la abuela de Adriana. Francisca Velasco vivió una vida completamente ordinaria y rutinaria durante muchos años. Enseñaba economía en la misma universidad, iba de vacaciones al mismo pueblo costero con el mismo esposo y se alojaba en la misma casa bien cuidada de la misma anfitriona. Los que la conocían no demasiado bien y no demasiado de cerca no creían que no estuviera cansada de una rutina tan monótona. Ella misma estaba un poco avergonzada por ello. Tal vez una mujer moderna y sofisticada debería haberse sentido indignada por una vida así desde hace mucho tiempo, pero a ella no le molestaba en absoluto. Esto era exactamente lo que quería, un esposo cariñoso y confiable y un hijo maravilloso, Carlos. En su juventud, las historias sobre tales familias parecían cuentos reconfortantes y dulzones para niñas jóvenes, y ahora ella misma había tenido tal familia durante muchos años. La pequeña Francisca tenía miedo constantemente, tanto por ella como por su madre. En casa, muchas cosas parecían mucho mejores que para la mayoría de sus amigos, pero solo a primera vista. Todos sabían y no dudaban en decir en voz alta que Francisca tenía un padre maravilloso. Tenía una excelente posición, podía negociar con todas las personas adecuadas, conseguir todo lo que necesitaban y comprarlo todo. Con un hombre así no había nada que temer. O sí, sí lo hay, objetaba mentalmente la pequeña Francisca, nunca atreviéndose a decirlo en voz alta. Detrás de puertas cerradas, su padre se convertía en un monstruo. Nunca perdía la oportunidad de insultar a su esposa, ridiculizar a su hija en crecimiento y levantar las manos, alegando que ambas necesitaban ser enseñadas. Siempre había una razón para sermonearlas. Su madre no trabajaba, por lo que solo tenía que cubrirse los moretones de las palizas cuando salía, no tan a menudo como Francisca, que tenía que presentarse en el instituto todos los días. Se dormía en clase tratando de ocultar sus bostezos, como si alguien pudiera atraparla y reportar a su padre que su hija no soportaba la especialidad prometedora que él la obligaba a estudiar.
Cuando Ignacio, un estudiante de quinto año de la Facultad de Derecho vecina, comenzó a cortejarla seriamente durante su segundo año. Francisca tuvo dificultades para ocultar su alegría. Por primera vez en su vida, todo salió tan bien para ella. Cuando su padre indagó sobre la familia de Ignacio, sus ojos brillaron con la idea de un matrimonio provechoso. Pero para ella solo importaba una cosa: liberarse del poder de su padre. Ignacio tenía padres diferentes, ocupados con sus propias vidas, y un apartamento separado bastante lejos de ambas familias. Sin dudarlo, se casó con él y se sintió completamente feliz, incluso sin un gran amor. Y cuando, después de varios años de ansiosa espera, nació el pequeño Carlos, el gran amor de su vida finalmente apareció. Su hijo se convirtió en el sentido de su vida, inmediata y eternamente. Incluso temía un poco que su esposo se diera cuenta de que nunca lo había amado, al ver cómo miraba a su hijo y comparando. Pero a su esposo no le molestaban tales tonterías y no hacía comparaciones. Carlos creció rápidamente sin causar problemas particulares, incluso en su adolescencia. No necesitaba ser forzado ni persuadido para hacer lo que era mejor para él. Le gustaba una facultad bastante prestigiosa donde comenzó a construir su carrera con entusiasmo, consiguiendo un trabajo a través de las conexiones de su padre en una empresa prometedora donde su padre también había trabajado exitosamente durante varios años, y la decidida hija mayor de su jefe, que realmente le gustaba a Carlos, también le gustaba a él. Y el propio jefe no insinuó en absoluto que la idea de unirse a la familia Ramírez le complacía enormemente. Y cuando Francisco Ramírez notó triunfalmente, con el corazón palpitante, que su Carlos comenzaba a mostrar a Isolda los primeros signos serios de atención, un accidente maldito volvió su mundo cuidadosamente construido al revés. Carlos no se casaría con Isolda, no se convertiría en copropietario de la empresa prometedora junto a un suegro inteligente y astuto. Sería afortunado si Carlos viviera un par de años más y si lograba vivir al menos un año sin dolor. Insoportable, sería considerado un gran golpe de suerte. Francisca Velasco se negó a creerlo durante mucho tiempo. Mientras su hijo estaba en el hospital de la ciudad, consultó con especialistas completamente diferentes, tanto en línea como seguidores de la medicina tradicional y no tradicional. Los luminarios médicos usaban términos técnicos, pero todos respondían más o menos lo mismo con diferentes palabras: casi no había esperanza. Y Francisca Velasco entendió que ese casi era solo una formalidad. Los médicos habían acordado responder de esta manera, incapaces de ayudar. Solo quedaba una cosa: tenía que prepararse para decirle la verdad a su hijo. Su esposo también insistía en ello. El niño ya no era un niño, que él decidiera por sí mismo cómo prefería pasar el tiempo que le quedaba, pero cuando Carlos fue dado de alta del hospital, de repente se sintió mejor. Parecía tan enérgico e incansable como antes del accidente. Y sus padres decidieron posponer la terriblemente opresiva conversación. Y sí. Los pensamientos de Francisca Velasco giraban en su cabeza como un torbellino. Y cuando esta inesperada enfermera del hospital de la ciudad llamó, a quien apenas recordaba, la madre solo dijo cansadamente: «Gracias, querida. Nuestro hijo se siente bien. Apreciamos tu interés, es muy amable de tu parte, pero consideramos que la participación de curanderos es completamente innecesaria por ahora». «Sí. Gracias de nuevo». «Espera», insistió la chica peculiar. «¿Podrías, por favor, anotar mi número de teléfono de todos modos? Sinceramente espero que nunca lo necesites, pero por si acaso». «Sí, claro. Lo estoy anotando, adelante», accedió Francisca Velasco. No era una mujer pretenciosa y genuinamente apreciaba los gestos de preocupación hacia ella y su familia, así que anotó mecánicamente el número dictado e incluso tomó el trozo de papel con el número de la enfermera y lo guardó en el libro que acababa de terminar de leer. No le creyó a la abuela. Adriana se dirigió a su abuela, que comúnmente estaba tejiendo un guante con hilo casero. «Tal vez tú tampoco le hubieras creído de inmediato», respondió la abuela. «¿Quieres que la llame?» Adriana se quedó en silencio, por supuesto.
Nunca dudó desde el principio que su abuela vería la verdad de inmediato. La abuela solía decir que todos tienen dos explicaciones listas para cualquier acción, una hermosa y la otra real. Es terrible querer esto, suspiró Adriana. Ya no sabía qué hacer ni qué pensar. Su abuela, que nunca había viajado tan lejos de casa antes, aceptó de inmediato ir con ella a vivir juntas en una habitación estrecha en el 7º piso, y la tía Elena Redley aceptó albergarlas, negándose firmemente a cualquier aumento de alquiler durante el tiempo que su abuela se quedara. ¿Crees que soy moralmente corrupta?, se burló Elena, ofendida. Pensé que teníamos una relación decente, tú y yo, y si pensabas que me negaría a recibir a tu abuela o pediría dinero por ello, pues estás muy equivocada. Adriana, la abuela, se ganó inmediatamente el cariño de Elena. Adriana Arias no era nada parecida a la vieja rencorosa acurrucada junto a la entrada, alimentándose de chismes sobre los residentes. Incluso hacía una masa para pasteles tan especial, tan ligera y aireada, que solo podía ser hecha por hadas o brujas. Adriana y su abuela pasaron 2 días paseando por la ciudad. Compraron un par de enormes flores brillantes en macetas blancas para la habitación de Adriana en el mercado, recogieron varias setas blancas impecables en el parque forestal de las afueras. Saludaron a la tía Elena al regresar del trabajo con pasteles y helado, y al tercer día, Francisco Velasco, la madre de Carlos, llamó con una voz frágil. «Adriana, tu abuela, la curandera, ¿sigue allí? ¿Le importaría mirar a Carlos? Entiende, Carlos está muy mal. Los analgésicos anteriores ya no son efectivos, solo alivian el dolor brevemente. ¿Cuándo pueden venir? Estoy de vacaciones ahora mismo. Mi abuela está conmigo, está aquí mismo conmigo», respondió Adriana como a través de una espesa y pegajosa niebla. «Podemos ir en cualquier momento, está a 15 minutos. Querida, por favor, te ruego que no le digas a mi hijo lo gravemente enfermo que está. Está muy alejado de la medicina, incluso más que yo, y todavía cree que es postraumático. Y si ves a su novia, por favor, no le digas tampoco. Estoy dispuesta a pagar muy bien por el resultado, lo que pidas. He investigado el costo de estos servicios de emergencia y hasta lo considero subestimado. Por supuesto, nos ofrecen quimioterapia, radiación, pero si los mismos médicos que lo ofrecen no pueden garantizar nada, me pregunto seriamente si vale la pena someter a mi hijo a tal tormento. Con el ritmo de esta enfermedad, le queda poco tiempo. Mi esposo insiste en que estoy equivocada, pero ya no estoy segura de nada. Lo siento, no puedo parar. Es mejor no discutir esto por teléfono, ¿verdad? Nos arreglaremos contigo, solo por favor, ven. Adriana miró a su abuela. Ella ya estaba empacando silenciosa y atentamente su pequeña mochila ordenada. Con todas sus fuerzas, Adriana deseó que significara lo mismo de siempre, que todo saldría bien para el enfermo. Los Ramírez vivían en las afueras de la ciudad, en un sector privado y una casa pequeña pero robusta rodeada de un huerto de manzanas. Cuando la abuela y Adriana llegaron, el dueño de la casa, Ignacio Ramírez, estaba en una reunión de trabajo. Francisca lo había cronometrado deliberadamente para que su esposo no estuviera en casa. No fue tan difícil, desde que Ignacio se enteró de la enfermedad de su hijo. Ignacio había estado haciendo todo lo posible para desconectarse de las terribles noticias con trabajo y asuntos. Solo quería estar menos en casa y no ver todo eso. Después de todo, su esposa una vez lo persuadió para tener un segundo hijo. Ella había rogado durante mucho tiempo sintiendo algo mientras él se oponía firmemente. Él mantenía firmemente la misma postura: es mejor dar más a un solo hijo, proporcionarle todas las condiciones para su desarrollo, excelentes oportunidades de partida. Y ella no era una gallina clueca para dedicar toda su vida a pañales y reuniones de padres y maestros. Se dirigió a ella sin comprender. Ella era una maestra exitosa con excelentes críticas. Ninguno de sus estudiantes había lamentado nunca el dinero gastado en educación. Y su esposa permanecía en silencio, luciendo lastimosa y perdida.
Debería haber escuchado a Francisca en lugar de considerarla una fantasiosa sensible que ni siquiera sabía lo que quería. ¿Para qué? ¿Para quién ahora era toda su carrera? ¿Todas sus conexiones establecidas? ¿Cuál era el punto ahora? Tenía que seguir haciendo todo esto por inercia solo para evitar desmoronarse completamente. Ignacio no estaba acostumbrado a ser más débil que las circunstancias y ya había olvidado que no todo en la vida depende de la voluntad de una persona y sus deseos y esfuerzos. Francisca Velasco también recordó cómo trató de convencer a su esposo de que necesitaban un segundo hijo. No había sido lo suficientemente decidida, no había intentado lo suficiente. No pudo superar su infantilismo y admitir honestamente a su esposo cuánto deseaba otro hijo, sino dos, al menos un bebé. Qué feliz sería dejar su trabajo no amado por esto, el trabajo al que se obligaba a ir porque se esperaba en casa. ¿Se esperaba? Otros siempre decidían todo por ella. Pero ahora, cuando se trataba de la vida de su único hijo, ella decidiría por sí misma cómo ayudarlo. Si su esposo no quería creer, era asunto suyo. Que siga huyendo de los problemas. Ella decidió invitar a un curandero a casa. Tomó mucho tiempo en elegir, dudó e incluso temió a una persona completamente desconocida. Es bastante posible que un charlatán hipócrita llegara a la casa, examinara al sufriente Carlos, hiciera preguntas, predijera el resultado de la enfermedad, o incluso se atreviera a indicar la razón por la cual algo así sucedió en su familia. Francisca se sentía completamente agotada, sus nervios estaban destrozados y parecían telarañas resonantes, en ese momento, de la novela de François Sagan que estaba preparando para poner en el estante superior del librero, un pedazo de papel de cuaderno con un número de teléfono cayó al suelo. Ella recordó que era el número de la abuela de Adriana, la enfermera del hospital de la ciudad. Ella ofreció la ayuda de su abuela. Francisca no pudo explicarse a sí misma por qué, pero de repente suspiró aliviada. Aquí estaba lo que necesitaba. Asustada, desesperada, Francisca estaba internamente lista para ver a cualquiera. Pero Adriana Arias nunca sospecharía de brujería a primera vista. La abuela de la enfermera Adriana podría confundirse con una adolescente, pequeña, esbelta, tenía una figura ágil no típica para su edad. Jeans sueltos y una simple camisa a rayas usada sobre una camiseta y una mochila de color caqui, como las que llevan los jóvenes turistas de vacaciones, también confirmaban la impresión inicial. Lo más difícil fue no mostrar una sorpresa grosera después de mirar el rostro de esta mujer. Cuando miras, inesperadamente te das cuenta de que tiene no menos de 70 años. Rostro marchito salpicado de finas arrugas, especialmente muchas de ellas en las comisuras de sus amables y perspicaces ojos. Podría haber sido una anciana india de una vieja novela de aventuras, pensó Francisco Ramírez con una simpatía inesperada. Por favor, pase, dijo ella, dejando pasar a la invitada por la puerta del jardín. Mientras escoltaba a los visitantes por el camino hacia la casa, aproveché unos minutos antes de reunirme con mi hijo para pedirte algo. Después del examen, por favor, dime la verdad de inmediato. Estoy preparado para ello, ¿puedes ayudarme o no? No soy tacaño, solo no quiero tener esperanzas en vano. No me siento lo suficientemente fuerte como para soportarlo. No te preocupes, respondió brevemente Adriana Arias, sin necesidad de decirlo antes. Cuando Carlos escuchaba la expresión lo más importante en la vida es la salud, lo consideraba un signo de vejez inminente. Hay tantas cosas interesantes, incluso verdaderamente emocionantes en la vida, como para preocuparse por la salud. Es suficiente no arruinar tu cuerpo con el consumo constante de alcohol, llevar una vida activa y todo estará bien. Lo que le sucedió a Carlos después del accidente automovilístico y la lesión le hizo ver las cosas de manera completamente diferente. 6 meses después, parecía que había pasado toda una vida desde el día del accidente, caótico y cruel, logrando enseñarle muchas cosas. Primero, tuvo que esforzarse por no dejar que su madre supiera que él conocía su enfermedad.
Tal vez porque se había comportado como un adolescente durante demasiado tiempo, su madre aún no consideraba un niño pequeño que no podía analizar los hechos y sacar conclusiones independientes. Los nombres de los medicamentos que le recetaron en el hospital, las pruebas y procedimientos, todos esos dolores terribles, cuando casi pierdes el control de ti mismo, fragmentos de conversaciones médicas que a veces escuchaba desde el pasillo, las búsquedas en internet indicaban lo peor. Tenía que fingir ante sus padres hasta el final que no sospechaba nada. Sería más fácil para ellos durante algún tiempo. No quería pensar en lo que sucedería después. Carlos solo trataba de cortar esos pensamientos. Curiosamente, solo una cosa lo complacía: Isolde vino a verlo al hospital solo una vez. En ese momento, los analgésicos aún funcionaban bastante bien y Carlos la recibió fingiendo estar casi perfectamente sano, con la actitud de un veraneante en un sanatorio. Isolde habló de sus vacaciones, la mayoría de las cuales siempre se dedicaban a las compras, y él fingió escuchar atentamente y esperar a que se fuera. No tuvo que esperar mucho. Isolde no planeaba quedarse mucho tiempo. Siempre había admitido que odiaba los hospitales, el ambiente en ellos es tan espantoso, confesó, y por eso nunca visitaba a amigos o conocidos que estuvieran en el hospital. Solo para Carlos hizo una excepción. He estado reuniendo el valor para venir aquí durante mucho tiempo, dijo elegantemente, llevándose la mano a la boca y sonriendo, esperando su gratitud por su sacrificio. Ahora que la vida había cambiado tanto y prometía ser mucho más corta de lo que había planeado, Carlos encontró más fácil decirse la verdad a sí mismo: no amaba a Isolde y nunca lo había hecho. Sí, era una chica hermosa, llamativa y educada, de buena familia, se veían bien juntos. Estaba momentáneamente cautivado por su interés en él. Además, realmente quería ganarse el respeto de su padre, quien no podía ser persuadido para tomarlo en serio. Pero una cosa es ser un joven especialista a quien su padre avalaba ante sus superiores, y otra cosa es ser el yerno del jefe. Su padre finalmente elogió a Carlos y expresó la esperanza de que lograra algo en la vida. ¿Cómo se siente ahora su padre al pensar en ello? Carlos realmente sintió algo parecido a la culpa, aunque entendía que era injusto considerarse culpable. En la universidad, muchos de los compañeros de clase de Carlos lo envidiaban por tener un padre así, que hizo todo por su futuro. Eso era absolutamente cierto, pero el padre esperaba seriamente que su hijo correspondiera a sus inversiones, y Carlos creció con ese pensamiento. Y después de que Isolde se fue, acostado solo en la sala del hospital, entendió claramente que si estuviera sano, definitivamente se habría casado con ella, solo para hacer que su padre considerara su proyecto exitoso. Ahora estaba libre de la necesidad de demostrar algo. Carlos leía en algún sitio web que enfermedades así tienen un efecto devastador en la psique, cambian la personalidad, y parece que él mismo, Carlos Ramírez, es confirmación y un vívido ejemplo de esto. Pensamientos y sentimientos completamente absurdos se habían asentado insidiosamente en su mente. En su condición, espera la llegada de la enfermera Adriana del hospital de la ciudad, viéndola como el único evento que da algún significado a su existencia. Estaba asombrado de cómo esta chica fingía diligentemente que no le estaba pasando nada especial. Al mirarla, casi se lo creía él mismo, era tan hábil en ello. ¿Cuánta fuerza debe poner ella en esto? ¿De dónde la saca esta frágil chica? Eligió una profesión tan difícil, ingrata y mal remunerada para que otras personas como él tuvieran suerte cuando terminaran en el hospital. Y también le daba vergüenza parecer indefenso e irritado por el dolor constante frente a ella. Y Carlos trató al menos de mantener la apariencia de optimismo obstinado y buen ánimo. Que la enfermera Adriana Alonso esté contenta de que su implicación facilite la vida del paciente. Carlos fue dado de alta del hospital de la ciudad a su casa con una recomendación de ir a una clínica especializada, probablemente donde dan la última ilusión de esperanza a personas como él. Su mamá encontró una enfermera doméstica experimentada con excelentes recomendaciones. Esta agradable mujer cumplía con sus deberes impecablemente, pero no era Adriana Alonso.
Carlos se burlaba mentalmente de sí mismo, se estaba volviendo loco por la enfermedad. Imaginó un cuento de hadas en el que la chica lo trataba de manera especial, pero solo trabajaba por vocación y ahora estaba cuidando de otros pacientes con el mismo cariño. Tal vez también le lea a alguien por las noches. Por alguna razón, este último pensamiento le resultaba particularmente desagradable. Cuando el efecto del analgésico comenzó a disminuir rápidamente, Carlos se dio cuenta de que su mamá estaba cerca de decirle la verdad. Debería dejar de atormentarla y empezar una conversación honesta él mismo, pero no podía hacerlo. Y cuando pensó que ya lo había decidido, su mamá entró en la habitación con una pregunta. Carlos, ¿recuerdas a tu enfermera de la sala del hospital de la ciudad, la chica llamada Adriana? Nos ofreció ayuda. Su abuela vive en el pueblo del norte y ha practicado la medicina alternativa toda su vida. En otras palabras, es una curandera y está aquí ahora, vino a ver a su nieta. Si hay que creer en sus palabras, tiene todos los medios necesarios con ella para ayudarte. No puedo decidir esto sin ti, pero yo lo intentaría. Por favor, hijo, intentémoslo. Claro, intentémoslo, mamá, no tenemos nada que perder, confirmó Carlos con confianza, temiendo que su nerviosa mamá cambiara de opinión y tuviera que persuadirla él mismo. Ya sea que los remedios Herbels y sus manipulaciones lo alivien o no, definitivamente vería a Adriana nuevamente. La anticipación de este evento por sí solo hacía que su vida ya no pareciera tan miserable y repugnante. Cuando la abuela de Adriana Arias entró en la habitación, la opresiva atmósfera de enfermedad se disipó gradualmente en los rincones oscuros y secretos. Antes, Carlos se habría reído de tal comparación, pero ahora sentía que era exactamente así. Era una abuela sonriente con chispas traviesas escondidas en sus ojos. Como si ella hubiera venido de visita, no para ver a un paciente gravemente enfermo. Y detrás de ella, Adriana, su nieta, entró. Ahora está claro, es hereditario para Adriana iluminar el espacio a su alrededor. La curandera ató los extremos de su camisa a cuadros en un nudo de vaquero, se sentó en una silla al lado de la cama de Carlos, sostuvo una mirada concentrada y aparentemente atenta en su rostro por un momento y luego dijo con confianza, sí, lo sanaremos, te curaremos. Carlos incluso notó por el rabillo del ojo cómo la lucha entre la alegría y la incredulidad se reflejaba en el rostro de su madre, luego rápidamente dirigió su mirada tensa hacia Adriana, de pie detrás de su madre. Lo vio claramente, no se lo imaginó, bajo la influencia de las drogas o el autoengaño protector, como lo explicarían los psicólogos licenciados, la ternura y la esperanza reflejadas en los ojos de Adriana. Se intercambiaron una larga mirada, pero la chica fue la primera en salir de ese estado y apartó la mirada. Adriana Aria dijo que durante 2 semanas necesitaría visitar al paciente todos los días desde temprano en la mañana y quedarse con él a solas por un corto tiempo, sin sus padres. Tu preocupación es muy fuerte. Cuando la siento, me resulta más difícil escuchar cómo se comporta la enfermedad, y no puedo permitirme cometer un error, explicó a Francisco antes de despedirse, cuando Carlos ya no podía escucharlos desde su habitación. Pero cuando preparo tés de hierbas, mezclo las infusiones, pueden estar presentes libremente y ayudar, será incluso mejor. La medicina hecha con manos amorosas es doblemente curativa. Por supuesto, sí, por supuesto, dijo la madre de Carlos apresuradamente y miró a Adriana. Tú también deberías venir, por favor, si encuentras tiempo, tomemos un café juntos, charla con Carlos, lo necesita mucho, está muy solo. Nadie nos ha visitado desde que fue dado de alta, todos sus amigos resultaron ser amigos de buen tiempo, solo tienen energía suficiente para escribir un par de palabras formales de apoyo en los chats de internet, y pronto incluso eso se volverá tedioso. Por favor, ven, entiendo que estás de vacaciones, disculpa por ser insistente. Adriana quiso pedir permiso para venir junto con su abuela, al menos de vez en cuando, y reflexionó sobre cómo pedirle educadamente a la madre de Carlos. Definitivamente vendré, prometió. Es muy afortunado que esté de vacaciones. Extrañaba a mi abuela y ahora estaré cerca de ella y aprenderé su oficio.
A veces no entiendo las tonterías que digo yo misma, dijo Adriana a su abuela mientras salían por la puerta del jardín. Cuando dije aprender su oficio, Francisco Velasco me miró con sospecha, como si fuera una estudiante de la Facultad de Magia. Bien hecho, ya eres tan observadora como una verdadera bruja, la abuela casi resopló alegremente y, midiendo a Adriana con una mirada penetrante, añadió, llegamos a tiempo, no tienes que preocuparte tanto. Durante las 2 semanas que la abuela de Adriana visitó, la familia Ramírez, incluso el dueño de la casa, Ignacio, toleró sus visitas. De todos modos, no hubiera sido posible ocultarle la curandera. La abuela y Adriana venían antes de que él se fuera a trabajar, lo saludaban calurosamente y con amabilidad burlona, negándose a notar que no estaba contento de verlas. Está bien, que vengan. Francesco se volvió mucho más tranquilo, incluso parecía rejuvenecer, y Carlos realmente se sentía mejor mirándolo. Quisieras admitirlo o no, tenía que ser reconocido. Sin embargo, después de 2 semanas, su esposa dejó a Ignacio Ramírez estupefacto con noticias a las que no sabía cómo reaccionar. Ignacio, Carlos se siente mucho mejor, pero este tratamiento no es suficiente para su recuperación. Necesita ir al norte con Adriana Arias, puede tomar 1 mes, 2 o 3. Todos necesitan tiempos diferentes. Las medicinas que Carlos necesita funcionan mejor donde crecen. Mira eso, qué giro tan interesante está tomando, silbó el abogado experimentado. ¿Ha encontrado oro la abuela de Adriana? Ignacio, ¿por qué no dejas de lado temporalmente a los estafadores con los que tienes que lidiar? La voz de su esposa adoptó tonos firmes poco familiares. Estamos hablando de la salud de nuestro hijo, incluso de su vida. Puede que no lo creas, pero incluso tú sabes que existen tales casos y no puedes negarlos. A veces, la medicina tradicional es lo que salva a una persona de la muerte y Carlos solo necesitará dinero para comida. Por cierto, ahora más que nunca, confío en las habilidades de Adriana Arias. Dijo que podíamos redactar un acuerdo escrito que establezca que la compensación es a nuestra discreción y no en forma monetaria. Anticipó tu pregunta mezquina, así que por primera vez en su vida, Carlos fue al norte y vivió en la casa de la abuela de Adriana hasta mediados de octubre, tomando obedientemente todos los remedios que ella consideraba necesarios. Las noches se volvieron frías, el aire se volvió claro y los ríos adquirieron un tono turquesa mágico que no se ve en verano. Carlos se sentía como si hubiera nacido de nuevo. Incluso se ofreció a ayudar a la anciana a arreglar el cobertizo torcido y ella no se opuso, tolerando silenciosamente su torpeza urbana de la que él era muy consciente. Y pronto Francisco Velasco voló con buenas noticias. Una noche, su hijo la llamó y anunció, «Mamá, no te preocupes. En resumen, me revisaron en un hospital regional importante y no hay malignidades, ninguna en absoluto. Compré un billete de tren para el viernes, no puedo esperar a que me revisen de nuevo en casa. Y sí, si hay alguna duda, también me revisaré en la capital, pero personalmente no tengo dudas. Llamaré cuando esté en camino». Carlos estaba dividido entre el anhelo de ir a casa y el temor a regresar. Durante su tiempo con Adriana Arias, nunca habló con Adriana Alonso, ni por teléfono ni a través de mensajeros. Su despedida fue arruinada por una coincidencia estúpida. Ese mismo día, Isolde decidió venir sin previo aviso. Entró como el invitado más esperado en una fiesta de cumpleaños, un invitado impecable con un ramo de frutas de algún florista de alimentos para el enfermo. Era como si hubiera cronometrado deliberadamente su visita para que Adriana y su abuela no se hubieran ido. Sin embargo, como resultó más tarde, su madre no pudo resistir y le contó sobre la poderosa curandera y su nieta. Gracias a ambas, dijo Isolde elegantemente inclinando la cabeza. Siempre esperé y creí que Carlos y yo eventualmente nos casaríamos y todos estos problemas eran solo una prueba temporal de nuestra fuerza, ¿no es así, querido? Estaremos agradecidos con ustedes de por vida. Por supuesto, estoy dispuesta a esperar todo el tiempo que sea necesario para que Carlos regrese, porque estoy segura de que volverá sano.
Y gracias por tu confianza, también ayudará mucho a Carlos, respondió Adriana, sus ojos brillando con calidez. Carlos quería declarar de inmediato que no habría boda con Isolde, absolutamente garantizado que no habría ninguna, pero entendió que no era el lugar ni el momento adecuado para decirle nada a Adriana, y probablemente ella no aprobaría una actuación tan tonta y teatral insultando a otra chica, así que se fue en el rellano de la escalera. Adriana Arias a veces lo miraba con sus ojos rápidos y omniscientes. Estaba seguro de que no lo avergonzaba solo porque estaba enfermo, y quería superar la enfermedad si solo para ser preguntado sobre su salud como un hombre sano sin lástima humillante. Ignacio Ramírez estaba furioso. Nunca fue supersticioso, pero ahora los hechos se burlaban de él, la abuela curandera. Francesco realmente no aceptó ni un centavo por tratar a su hijo y mientras Francisco se rompía la cabeza pensando en qué regalo valioso darle para que lo aceptara, ella ya había hecho su elección hace mucho tiempo. Ella había elegido el regalo del propio chico por el bien de su nieta. Sí, el abogado Ramírez no creía en hechizos de amor, pero ¿qué otra cosa podría ser? El diagnóstico de 3 clínicas diferentes no podía estar equivocado simultáneamente. Su hijo estaba una vez gravemente enfermo, pero ahora estaba sano. El doctor dijo que sí, la medicina oficial aún no tiene una explicación precisa de cómo funciona este mecanismo, pero ocasionalmente sucede, 1 en 100, y ahora su hijo guapo, sano y enérgico estaba regresando a casa diciendo que no engañaría ni daría falsas esperanzas a su mayor porque amaba a otra y era inútil decir que la gratitud no debía confundirse con el amor, que esto era solo una tontería romántica, solo alegría de que la pesadilla había terminado, que necesitaba ver a un terapeuta que lo ayudaría a entenderse a sí mismo y no arruinar su vida por un capricho. Inútil. Aquí está la traducción. Francisca, la esposa de Carlos y madre, inesperadamente apoyó a su hijo confundido, transformándose de un gato generalmente sereno y ronroneante en una pantera decidida, sorprendiendo a todos con su declaración. Nunca he tenido voz en esta casa, pero ahora parece el momento perfecto para cambiar eso, así que estoy totalmente del lado de Carlos. Todas estas bodas por intereses de clan me resultan profundamente poco atractivas. Quiero ver a mi hijo no solo sano, sino también feliz. En resumen, quiero todo y ahora parece la oportunidad. Parecía que ni la esposa ni el hijo estaban bromeando y el malentendido con el jefe, que adoraba a su hija egoísta, tendría que ser resuelto por Ignacio. Parecía que él era el único guiado por el pragmatismo en lugar del amor. Elena volvió a la ofensiva tratando de probar a Adriana que estaba equivocada. Eres tan terca. Donde no es necesario, comenzó pacientemente, una vez más sintiendo que el momento era el adecuado. Sin embargo, cuando se trata de los asuntos más importantes, estás lista para ceder como una medusa sin espinas. Nadie te está diciendo que te lances sobre el chico, que impongas tu amor sobre él aprovechándote de su gratitud. Eso es realmente tonto y poco atractivo, pero dejarle saber que te gusta es perfectamente aceptable y necesario. Déjale tener una razón para pensar y elegir. Él, por cierto, tiene derecho a saber que tiene una elección. Tiene una prometida, tía Elena. Se conocen desde hace mucho tiempo y todo entre ellos ha sido decidido hace mucho. ¿Y no sientes pena por tu chico?, cuestionó Elena preparándose para un argumento convincente. Nunca fue mío, tía Elena. ¿Y no te sientes mal de que podría haber sido tuyo, pero no lo será por tu tontería? Elena no se dejaba desviar fácilmente. ¿Y no te sientes mal de que podría casarse con una chica así? Apareció en el hospital una vez para visitarlo, luego desapareció como una visión fugaz, solo se presentó en su casa cuando escuchó que se sentía mejor, por si se recupera y se escapa de su anzuelo, y si no lo hace, no pierde nada, actuará según las circunstancias. Angelina, no conoces a la persona y sin embargo hablas mal de ella. Las cosas pueden no ser como piensas. Oh, de verdad. La tía Elena lleva casada 1 año, no digo esto sin razón. La hermana de mi reemplazo trabajaba como sirvienta en su casa y literalmente renunció hace 1 mes.
Así que mientras tú Carlos estaba tomando los tés de hierbas de la abuela de Adriana, esta chica suya estaba de fiesta con otros chicos. Incluso tiene un favorito más o menos estable entre ellos, logró viajar a Europa con él para un festival durante una semana. ¿Está sugiriendo que le pase estos rumores a él?, preguntó Adriana tristemente, sin ceder. No, rechazó Elena las sospechas con igual firmeza. Sugiero con calma mirar la situación desde otro ángulo. A juzgar por tus historias sobre sus encuentros y conversaciones, no dejaste indiferente a tu paciente. No dije nada de eso, replicó Adriana obstinadamente. Él simplemente está agradecido y bien educado. Oh, vamos, dijo Elena despectivamente. Lo que realmente es gracioso es que él podría estar allí pensando, Adriana es solo un ángel de la misericordia. Ella es así con todas las personas enfermas. Así que aquí están ustedes comportándose como dos tontos que necesitaban molestarnos de nuevo durante una conversación importante. Primero revisan el medidor y luego traen la pizza al lugar equivocado. Al oír dos timbres cortos, Elena definitivamente se puso las pantuflas y fue a abrir la puerta. Adriana permaneció sentada en la cocina, escuchando la conversación que venía del umbral. No quedaba rastro de la reciente insatisfacción de la tía Elena, su voz sonaba inusualmente alegre y amistosa. Pensé que nos traían la pizza de nuevo y se equivocaron. Ahora me arrepiento de no haberla aceptado. Mi innata decencia se impuso, dijo Elena. Pero flores son aún mejor. Adriana estará encantada. Le encantan todas las flores, pero estas rosas son especialmente bellas. En cuanto a mí, me encanta la pizza, respondió alguien, incapaz de contener su curiosidad. Adriana salió de la cocina para ver a quién estaba siendo tan amable la tía Elena. En el pasillo, insinuando sobre la pizza, estaba Carlos Unquist, ligeramente sonrojado, con un ramo de rosas color cereza en la mano.